Salud a todos. Culto a Eleguá, espiritualmente culto a Eleguá mediante el coco. Motivo de burlas, de críticas en las redes sociales. En este video vamos a hablar sobre este tema, sobre el culto a Eleguá mediante el coco. A ver, lo primero es que decir, como se expresan en las redes sociales, como acostumbramos a decirlo, eso es un Eleguá espiritual, eso es un error, no es algo espiritual. La adoración a Eleguá mediante el coco es solo otra forma de práctica, otra forma de adoración al oricha Eleguá, ¿ok? Eso es lo primero que quiero compartir en el video. Lo que pasa que estamos acostumbrados a usar la palabra espiritual, que es una palabra que se usa sincréticamente, sí, sincréticamente, porque en el África, en la selva, en los montes, eso, en los tiempos de nuestros ancestros, esa palabra de espiritismo, de espiritual, no existía. Esa es la verdad. Sobre el culto de Eleguá mediante el coco, para todas esas personas vanidosas que hay, esas personas que están criticando esta forma de práctica, que están burlándose, que están riéndose, a ver, tienen que conocer que al principio nuestros ancestros, en la esclavitud, sí, en la esclavitud, imagínese usted en un barracón, en una barraca, siendo un esclavo, como nuestros ancestros adoraban a los orichas. Muchos saben que lo adoraban a como podían, en jícara, en una guira, en un saco, a como podían, adoraban a los orichas. Luego de la abolición de la esclavitud, que los negros, nuestros ancestros, tuvieron un poquito más de libertad, y entonces fue que surgió como tal las cosas más complejas, lo que se conoce hoy como son las soperas, en las reglas de Palomonte, los calderos de hierro y esas cosas más complejas. Pero en sus inicios, nuestros ancestros, en esos barracones, en la esclavitud o en los palenques que hacían intrincados en el monte cuando lograban escapar, cómo adoraban a los orichas. De maneras simples, sí, de maneras simples y con cosas naturales simples. Y una de ellas es el coco. Y estas formas de adoración tan sencillas con elementos naturales como sí el coco, para nadie es secreto que en los tiempos de nuestros ancestros, cuando hacían y consagraban cualquier cosa, tenía una fuerza, un poder mucho mayor a cualquier objeto de adoración que se prepare hoy en día en las reglas de Palomonte, en Ifá, en Ocha, en cualquier religión que se practique actualmente. Nuestros ancestros con cosas sencillas y simples las hacían de a corazón, con una fe muy grande, y por eso tenía tanta fuerza y tanto poder todo lo que ellos hacían. A ver, muchos grupos de nuestros ancestros, de esos esclavos, crearon religiones complejas como son las reglas de Ocha, pero en otros lugares, en otras regiones, no fue así. En esos otros lugares solo continuaron adorando a los orichas de manera más simple, como es la adoración a Eleguá con coco. Con eso les quiero decir, les quiero compartir que este tipo de práctica es tan antigua como lo es la regla de Ocha o la regla de Palomonte, o quizás más antigua. ¿Por qué más antigua? Porque, como les dije, al principio nuestros ancestros adoraban a como podían, y esta práctica tan sencilla es de esos tiempos tan remotos y tan antiguos. El Eleguá espiritual, el Eleguá al que se le rinde culto, se lo repito, mediante el coco, sancocho o no, mala práctica o no, pues eso depende. Si usted ve, se lo repito, que en la regla de Ocha le hacen este tipo de consagración, lo más probable es que sea sancocho. Si en la regla de Palomonte le hacen este tipo de consagración, lo más probable es que sea sancocho. Pero si no es la regla de Ocha, si no es la regla de Palomonte, si no es Ifá, tienes que tener mucho cuidado, porque puede que estés criticando una práctica antigua o incluso más antigua que la regla de Ocha y que la regla de Palomonte. Una práctica, una tradición de nuestros ancestros.
mucho cuidado con las críticas, que a veces criticamos verdaderas prácticas, verdaderas tradiciones que llevaban nuestros ancestros de a corazón. Bueno, hasta aquí el video de hoy sobre uno de los temas más delicados, más debatidos, más criticados en las redes sociales, el lenguaje espiritual. Si te gustan mis videos, si te gustan mis enseñanzas, ya sabes, suscríbete a mi canal, donde cada semana estamos subiendo contenido sobre la cultura de esta religión.